Imagina por un momento que estás encerrado en una prisión. No hay barrotes visibles, no hay carceleros a la vista. Puedes caminar, hablar, incluso trabajar. Pero hay una sensación constante, sutil pero intensa, de estar atrapado. No sabes exactamente por qué, pero sabes que no eres libre. Esa prisión es mental. Y cada uno de los barrotes que te impiden avanzar no están fuera de ti. Están dentro. Se llaman hábitos mentales. Son formas de pensar que aceptaste como normales, pero que lentamente han ido limitando tu paz, tu energía, tu claridad. No naciste con ellos. Los aprendiste. Y hoy, si decides verlos con honestidad, puedes empezar a liberarte. Este bloque no es fácil. Vamos a hablar de esas voces silenciosas que te acompañan cada día, que sabotean tus decisiones, que te convencen de que no puedes, no vales o no es suficiente. Vamos a iluminar lo que has dejado en la sombra. Has escuchado la frase, tienes que exigirte al máximo si quieres llegar lejos. Y aunque suena poderosa, hay algo venenoso en ella. Nos enseñaron que si no te duele, no vale la pena. Que si no estás sufriendo, no estás creciendo. Que si te detienes a descansar, estás perdiendo. Así nace el culto a la autoexigencia sin límites. Te tratas como si fueras una máquina. Te hablas con desprecio. Te castigas si no cumples tus metas. No celebras tus logros. Te exiges más, siempre más. Y lo peor es que todo eso se disfraza de virtud. Es que soy perfeccionista. Es que quiero lo mejor de mí. Pero el estoicismo no llama a la autodestrucción. Llama a la virtud, sí. Pero no desde el odio hacia ti mismo, sino desde el amor al propio dominio. Séneca lo decía claro, lo que importa no es cuánto haces, sino con qué intención lo haces. La autoexigencia mal entendida no te convierte en mejor persona. Te convierte en esclavo. Y un esclavo de sí mismo, nunca será libre. Hay una herida invisible que la mayoría carga en silencio, la comparación. Miras lo que otros tienen, hacen, logran, publican. Y aunque no lo admitas, te preguntas, ¿y yo, por qué no estoy ahí? ¿Qué me falta? La comparación constante es una fuente de dolor profundo. Porque siempre hay alguien con más éxito, más belleza, más reconocimiento, más disciplina, más libertad. Pero lo que olvidamos es que no vemos la lucha interna de los demás. Solo vemos sus momentos editados. Comparamos nuestro caos con su escaparate. Y eso siempre será injusto. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, no pierdas tiempo debatiendo lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. El estoico no vive pendiente de lo que hacen los demás. Vive pendiente de su deber. De su crecimiento. De su serenidad. Compararte es como correr una carrera mirando de lado todo el tiempo. Te desvías. Tropiezas. Pierdes el ritmo. Y lo más grave, pierdes la alegría de tu propio paso. Hay una prisión más peligrosa que cualquier otra, la de vivir buscando agradar. Cuando dependes del like externo, cuando tu valor personal depende de lo que otros piensan de ti, vives como un actor en un escenario, no como el protagonista de tu vida. La necesidad de aprobación puede disfrazarse de amabilidad. Puede ser servicial, educado, correcto, pero en el fondo, si todo lo haces para no ser rechazado, no estás siendo tú. Estás representando un papel. Epicteto lo explicó con brutal claridad. Si buscas agradar a todos, habrás vendido tu alma. El estoicismo enseña que el valor propio no se mendiga. Se construye con acción recta, con integridad. No importa si te aprueban. Importa si vives conforme a tu naturaleza. Porque al final del día, la única conciencia con la que dormirás, es la tuya. No tengo suerte. Es que la vida me trata mal. Todo me sale mal a mí. ¿Te suena? Todos, en algún momento, hemos caído en este diálogo interno. Y aunque es humano, el problema surge cuando te instalas ahí. Cuando decides que el problema está afuera. Que tú no puedes hacer nada. Que el mundo te debe algo. El estoico jamás piensa así. Epicteto,
que fue esclavo, dijo. No son las cosas las que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellas. La vida no es justa ni injusta. Lo que importa es cómo respondes tú a lo que te ocurre. Cuando decides asumir responsabilidad, te liberas. Ya no eres un barco a la deriva. Tomas el timón. Aunque haya tormenta, tú eliges cómo navegar. Y no se trata de culparte por todo. Se trata de reconocer tu poder para cambiar tu actitud. La víctima vive esperando que el mundo cambie. El sabio, cambia él mismo. Este es uno de los hábitos más universales y más destructivos. La mente viaja sin cesar. Revive errores, fracasos, momentos que ya no existen. O proyecta miedos, posibles tragedias, escenarios de pérdida. Así perdemos lo único que tenemos, el ahora. Los estoicos insistían una y otra vez, el presente es lo único real. Marco Aurelio escribió: la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si estás atrapado en el pasado, eres un fantasma. Si estás obsesionado con el futuro, eres un esclavo de una ilusión. Solo aquí y ahora puedes actuar, decidir, corregir, construir. El hábito de rumiar es como dar vueltas en una habitación cerrada buscando una salida, cuando la puerta siempre estuvo abierta. Aprender a regresar al presente es un ejercicio diario. No fácil, pero posible. Y absolutamente liberador. Todos estos hábitos mentales tienen algo en común. Te roban poder. Te hacen creer que eres menos de lo que realmente eres. Que no tienes opciones. Que estás atrapado. Pero no es cierto. Tú puedes entrenar tu mente. Puedes cambiar tus hábitos mentales como un guerrero afila su espada. Con paciencia. Con intención. Con coraje. Los estoicos no eran sabios por naturaleza. Eran personas como tú, que decidieron mirar su mente con valentía. Hoy, tú puedes hacer lo mismo. Puedes decidir qué pensamientos ya no merecen seguir viviendo en ti. Y puedes comenzar, desde ahora, a recuperar el control. Porque tu mente es el terreno donde se cultiva tu libertad. Te despiertas cada día con una energía nueva, una página en blanco que la vida te entrega sin exigirte nada a cambio. Y sin embargo, la mayoría de esas páginas se desperdician. No por falta de tiempo. No por falta de inteligencia. No por falta de oportunidades. Sino por una serie de hábitos que parecen pequeños, pero que actúan como termitas en la estructura invisible de tu alma. El cuerpo se acostumbra. Se acomoda. Se adapta a lo que repites. Pero eso no significa que lo que repites te hace bien. Lo familiar no siempre es lo correcto. De hecho, muchas veces, lo que más repites es lo que más te está destruyendo, porque ni siquiera lo cuestionas. Quizás te ha pasado, abres los ojos por la mañana y ya sientes un peso. No has hecho nada todavía, pero la ansiedad llega sin pedir permiso. Empiezas el día apagando alarmas, revisando mensajes, mirando pantallas, evitando el silencio. Y ya desde ese primer momento, has cedido el control. Pero el verdadero problema no es el teléfono. Ni el café. Ni la rutina. El problema está más abajo. Está en ese hábito profundo de retrasar lo importante, de buscar el alivio antes que el sentido, de vivir esquivando el esfuerzo como si fuese un enemigo. Es fácil engañarse. Decirse que hoy no era el día. Que mañana será diferente. Pero eso también es un hábito. Y probablemente lo has repetido tantas veces que ya se convirtió en un lenguaje interno, el lenguaje de la postergación. La vida no se pierde de golpe. Se pierde por fragmentos. Minutos aquí, distracciones allá, excusas cuidadosamente construidas para justificar lo injustificable, que estás abandonando lo esencial a cambio de lo fácil. Y aquí aparece otra trampa aún más profunda, el placer instantáneo. Vivimos en una época donde todo está diseñado para evitar el vacío. Para distraerte, entretenerte, llenarte. Pero cuanto más buscas llenar, más te vacías. Y cuanto más te vacías, más necesitas estímulos para no sentir ese hueco.
Es un círculo silencioso y adictivo. Comes no porque tienes hambre, sino porque estás aburrido. Deslizas la pantalla no porque estás buscando algo importante, sino porque no soportas estar contigo mismo. Te llenas de ruido para no oír tu verdad. Y todo eso, día tras día, entrena a tu cuerpo a evitar cualquier tipo de incomodidad. Pero también lo entrena a evitar el crecimiento. Porque crecer duele. Despertarse temprano cuesta. Sentarse a hacer lo difícil sin saber si saldrá bien requiere coraje. Estar en silencio es incómodo. Hacer ejercicio cuando no tienes ganas es desafiante. Decir que no a una gratificación inmediata es una forma de dolor. Y por eso muchos lo evitan. Pero ese dolor pequeño, ese esfuerzo voluntario, es el precio de tu libertad. Rehusarte a pagar ese precio es lo que te mantiene encadenado a la mediocridad. Cuando rehuyes la incomodidad, no te estás protegiendo. Te estás debilitando. Estás enseñándole a tu mente que lo valioso debe sentirse fácil, cuando en realidad, lo valioso casi siempre llega envuelto en resistencia. Los estoicos entendieron eso con claridad. Para ellos, no había virtud sin dominio. Y no había dominio sin enfrentamiento con uno mismo. El verdadero enemigo no era el dolor, ni la dificultad, ni el fracaso. Era el abandono voluntario de la lucha. La rendición silenciosa a los caprichos del deseo. Y en medio de todo esto, otro hábito se cuela como si fuese inofensivo, pero es profundamente corrosivo: el ruido constante. Vivimos rodeados de estímulos, datos, noticias, entretenimiento, notificaciones. Vivimos sin silencio. Sin pausa. Sin espacio para pensar. Y si no hay espacio para pensar, no hay espacio para elegir. Solo reaccionas. Como una máquina. Como un animal condicionado por la gratificación inmediata. La falta de silencio no solo te aleja de ti mismo. Te impide ver con claridad. Porque la mente necesita respirar. Necesita vaciarse para volver a llenarse con sentido. Y si no le das ese respiro, se contamina. Se vuelve ansiosa, dispersa, frágil. Comienzas a pensar con lo que otros dijeron. A desear lo que otros desean. A correr por caminos que no son tuyos. Es como vivir dentro de una jaula de oro, donde todo brilla, pero nada tiene alma. Y quizás, sin darte cuenta, también has caído en otro patrón silencioso, el de acumular sin propósito. Compras cosas que no necesitas. Llenas tu calendario con actividades que no amas. Te rodeas de compromisos, objetos, metas, títulos, validaciones, pero nunca te detienes a preguntar si eso realmente tiene sentido para ti. No hay nada malo en tener. El problema es que cuando acumulas sin preguntarte por qué, terminas perdiéndote en lo accesorio. Pierdes ligereza. Pierdes dirección. Séneca, a pesar de su riqueza, advertía sobre esto con una claridad brutal. Decía que nada pesa más que lo innecesario. Que un hombre puede estar rodeado de lujos y seguir siendo un esclavo. Porque la libertad no es la ausencia de limitaciones externas, sino la ausencia de cadenas internas. Y muchas veces, esas cadenas tienen forma de cosas. De rutinas que repites sin alma. De compromisos que sostienes por miedo a soltar. De caminos que sigues solo porque ya empezaste a andarlos. Pero el estoico no teme retroceder si el camino ya no conduce a la virtud. Y aquí, tal vez te preguntes, ¿cómo salgo de esto? La respuesta no es un paso mágico. Es una decisión diaria. La decisión de vivir con presencia. De hacer lo difícil porque vale la pena. De elegir el silencio en vez del ruido. De moverte con propósito, en lugar de dejarte arrastrar por la corriente. Cada acto que repites es una oración silenciosa. Estás declarando en qué crees. Estás declarando quién eres. No con palabras, sino con acciones. Y si tus acciones no están alineadas con tus valores, entonces no estás viviendo, estás sobreviviendo. Los estoicos lo entendieron mejor que nadie. La vida no se trata de lo que te ocurre. Se trata de lo que eliges hacer con lo que te ocurre. Y eso empieza por lo que eliges hacer,
cuando nadie te está mirando. Puedes dominar tu mente. Puedes ordenar tus actos. Pero si no sabes manejar tus emociones ni entender tus vínculos, seguirás siendo un extraño en tu propia vida. Este es el territorio más sensible. Más íntimo. El que no se mide con horarios, con listas de tareas, ni con métricas externas. Aquí todo se revela en los gestos, en los silencios, en las palabras que no dices, en las reacciones que no puedes controlar, en la forma en la que te hablas cuando fallas y en cómo miras a quienes te confrontan. No puedes construir una vida serena si no sabes gestionar tus emociones. Y no puedes cultivar relaciones profundas si sigues aferrado a patrones que sabotean cada vínculo. La mayoría cree que sus emociones son naturales. Que simplemente surgen y ya. Pero los estoicos entendían algo que hoy hemos olvidado. Tus emociones no son hechos. Son juicios. Y si tus juicios están distorsionados, entonces tus emociones también lo estarán. Cuando reaccionas sin pensar, no estás expresando tu autenticidad. Estás repitiendo un viejo reflejo. Estás actuando desde una herida, no desde una decisión. La ira, por ejemplo, rara vez nace en el presente. Es un eco. Una acumulación de dolor no resuelto. Una necesidad de control. Una ilusión de poder. ¿Cuántas veces has dicho algo que luego lamentaste? ¿Cuántas veces has golpeado con palabras a quien más amas solo porque no supiste respirar antes de responder? La reactividad es uno de los hábitos más destructivos que existen. No porque seas malo, sino porque no aprendiste a pausar. Y pausar es un arte. No es pasividad. Es poder. Es elegir la respuesta más sabia, no la más inmediata. Marco Aurelio escribía para sí mismo: elige no ser herido, y no lo serás. Esa frase no es evasión. Es entrenamiento emocional. Es decirle al alma: tengo más control del que creo. No todo merece una reacción. No todo merece mi paz. Y es que muchas veces, lo que nos roba la paz no es lo que nos dicen, sino lo que creemos que significa lo que nos dijeron. La interpretación. La historia interna. El orgullo herido. El ego que grita por reconocimiento. Y cuando el ego toma el mando, otro hábito emerge con fuerza: la necesidad de tener la razón. Querer tener razón siempre es una forma de inseguridad. Porque si realmente estás en paz con tu verdad, no necesitas imponerla. Pero cuando estás inseguro, cada desacuerdo lo tomas como una amenaza. No escuchas para entender. Escuchas para contraatacar. Las discusiones se convierten en combates. Y poco a poco, tus vínculos se desgastan. Porque la verdad no florece en la imposición. Florece en el respeto. En el diálogo. En la presencia. El estoico no busca ganar argumentos. Busca ganar dominio sobre sí mismo. Prefiere perder una discusión y conservar su equilibrio, que ganar una batalla verbal y perder el alma en el proceso. Y sin embargo, muchos van por la vida relacionándose desde la necesidad, desde la carencia. Buscando amor no para compartirlo, sino para llenar un vacío que ni siquiera entienden. Así se forman relaciones tóxicas, dependientes, posesivas. No por maldad, sino por desconocimiento. Porque nadie te enseñó que antes de amar a otro, tienes que aprender a estar contigo mismo. Y estar contigo no significa resignarse. Significa comprenderse. Cultivar ese espacio interior donde no necesitas aprobación constante para sentirte completo. Los estoicos hablaban del oikeiosis, el proceso de reconciliarte con tu propia naturaleza. De aceptarte sin adornos. De hacer las paces con lo que eres, y desde ahí, ofrecerte al mundo con dignidad, no con ansiedad. Una relación sana no se basa en lo que el otro te da, sino en lo que tú ya sabes dar sin destruirte. Pero si sigues cargando otro de los hábitos más dañinos, el rencor, jamás podrás experimentar esa ligereza del alma que te permite amar de verdad. Guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro sufra. Pero el otro sigue con su vida. Y tú te estás envenenando por dentro. Día tras día. Sin darte cuenta.
cada recuerdo no resuelto, cada herida que no enfrentaste, se convierte en un peso invisible que distorsiona tu presente. El perdón no siempre es reconciliación. A veces es ampliamente un acto de amor propio. Es decir, ya no permito que este dolor decida por mí. Es liberar, no al otro, sino a ti. Y finalmente, en este recorrido emocional, hay un hábito que pasa desapercibido, pero es profundamente limitante: el miedo a la soledad. Muchos viven huyendo del silencio porque temen lo que puedan encontrar dentro. Saltan de relación en relación. De amistad en amistad. De ruido en ruido. Porque estar solos les confronta con sus vacíos. Pero lo que no entienden es que la soledad no es ausencia de compañía, es presencia de sí. El alma necesita espacios de recogimiento. Necesita respirar. Escucharse. Recuperar dirección. Sin eso, todo lo que hagas hacia afuera estará contaminado por la desconexión interna. Los estoicos no temían a la soledad. La buscaban. Porque sabían que un alma que no sabe estar sola, nunca estará en paz, ni siquiera rodeada de amor. Y así, como ves, los hábitos emocionales y sociales no son acciones externas. Son formas de relación contigo y con el mundo que se tejen lentamente, todos los días. A través de tu lenguaje, tu reacción, tu mirada, tu necesidad de control, tu incapacidad para soltar. Cambiar estos hábitos no requiere violencia. Requiere conciencia. Requiere presencia. Y sobre todo, requiere el coraje de mirar de frente lo que llevas años escondiendo. Porque mientras más luz pongas en tu interior, más paz podrás ofrecer hacia afuera. Y eso, hey, es lo que construye una vida verdaderamente estoica. No la perfección emocional, sino la coherencia entre lo que sientes, lo que eliges, y lo que siembras en quienes te rodean. Una de las ilusiones más peligrosas del ser humano es creer que tiene tiempo. Lo haré después. Más adelante tendré claridad. Cuando me sienta listo, tomaré esa decisión. Pero ese, después, no existe. No hay un día en el calendario que garantice que mañana estarás mejor. El futuro no es un lugar donde las cosas se ordenan solas. Es un reflejo amplificado de lo que repites hoy. El hábito de postergar no solo tiene que ver con el miedo al esfuerzo. Tiene que ver con una falsa sensación de eternidad. Como si tu existencia fuese una carretera infinita, y pudieras darte el lujo de detenerte en cada estación sin preocuparte por el destino. Pero la vida no avisa. No, espera. No tiene la obligación de darte tiempo. Y tú no tienes control sobre la duración, solo sobre la intensidad con la que vives cada momento. Los estoicos eran radicalmente conscientes de eso. Todos sus ejercicios filosóficos partían de una premisa clara: la muerte es segura, pero el momento es incierto. Marco Aurelio se lo repetía todos los días: vive cada día como si fuera el último. No en la desesperación, sino en la claridad. Porque el que recuerda que su tiempo es limitado, elige mejor. Ama mejor. Sirve mejor. Habla con más intención. Escucha con más presencia. Pero cuando olvidas tu finitud, caes en otro hábito destructivo: vivir esclavizado por expectativas. Esperas que todo salga como lo planeaste. Que las personas reaccionen como deseas. Que tus esfuerzos den frutos al ritmo que tú imaginas. Y cuando no sucede, te frustras, te quejas, te quiebras. Esa frustración nace de una mentira, la de creer que puedes controlar los resultados. Pero el estoico sabe que solo puede controlar su esfuerzo, no sus frutos. Puede elegir cómo actúa, no cómo responde el mundo. Puede sembrar con intención, pero no puede exigir la cosecha inmediata. Epicteto decía: no busques que las cosas ocurran como tú quieres. Deja que ocurran como ocurren, y hallarás paz. Y no se trata de resignación. Se trata de liberación. Liberarte del peso de tener que controlar todo. Liberarte del agotamiento de querer que cada cosa funcione según tu guión. Liberarte del hábito de forzar lo que no fluye. Porque mientras te apegues a los resultados, vivirás en tensión. Y mientras midas tu valor por lo que obtienes, te olvidarás de honrar lo que das.
Es aquí donde aparece otro hábito sutil, el de medir tu vida solo por metas. Por objetivos alcanzados. Por logros visibles. Eso también es una trampa. Porque cuando vives solo persiguiendo el logro, te conviertes en una máquina de producir. Y dejas de vivir el proceso. Te entrenaron para alcanzar, no para estar. Para acumular, no para comprender. Para destacar, no para conectar. Y así, incluso cuando logras algo, el vacío sigue allí. El alma no se alimenta de resultados. Se alimenta de sentido. Y el sentido no nace en el futuro, nace en cómo eliges caminar hoy. El estoico no desprecia el progreso. Pero sabe que el verdadero progreso no es lineal. A veces, dar un paso atrás es avanzar. A veces, detenerse es sabiduría. A veces, no hacer más, es hacer mejor. Si vives en piloto automático, buscando siempre el siguiente objetivo, perderás lo más valioso, tu humanidad. Porque tu valor no está en lo que alcanzas, sino en cómo actúas cuando no estás alcanzando nada. Y es ahí donde muchas personas abandonan su camino, porque no ven resultados rápidos. Porque no reciben aplausos. Porque el mundo no reconoce su esfuerzo. Pero el estoico no trabaja para el reconocimiento externo. Trabaja para su alma. Actúa en coherencia, incluso cuando nadie lo mira. Eso también es un hábito, la constancia sin testigos. Y es uno de los hábitos más raros, más valientes, más necesarios. En contraste, otro patrón silencioso es vivir pendiente de el momento perfecto. El día ideal. La señal cósmica. El impulso perfecto. La inspiración que nunca llega. Pero esa espera solo alimenta la parálisis. Y la parálisis es una forma elegante de cobardía. Nada noble crece en la comodidad. Nada eterno nace de la espera sin acción. Los estoicos no esperaban que el mundo les ofreciera un terreno fértil. Ellos lo labraban. Con dolor, con incertidumbre, con frío, con miedo, pero con dignidad. Porque sabían que el momento correcto nunca llega. Uno lo convierte en correcto con la decisión de actuar, aquí y ahora. Y finalmente, hay un hábito más. Uno que parece positivo, pero que puede ser tóxico si no se entiende con profundidad, el hábito de vivir solo para el futuro. De trabajar solo por lo que vendrá. De resistir solo por lo que esperas lograr. De aguantar la vida como si el verdadero premio estuviese siempre a 5 pasos más allá. Ese tipo de vida es una forma de autoabandono. Porque postergas tu paz, tu alegría, tu presencia, esperando ese gran cuando que nunca llega. Y cuando llegue, si llega, tal vez descubras que no sabes habitarlo. Porque pasaste tantos años corriendo hacia allá, que nunca aprendiste a estar aquí. Los estoicos no eran hedonistas. Pero tampoco eran mártires. Vivían el presente como una ofrenda. No se distraían con lo que no podían controlar, ni se esclavizaban por lo que aún no existía. Y es por eso que su legado no es solo filosófico. Es profundamente humano. Es una forma de mirar el tiempo con humildad, el esfuerzo con dignidad, y la vida, con total presencia. Tu vida no solo está hecha de acciones. Está hecha de narrativas. De historias que repites. De frases que usas sin pensar. De pensamientos que se vuelven lenguaje, y luego destino. El lenguaje no es algo inofensivo. Es un poder creativo. Una herramienta que puede construir o aplastar tu mundo interior. Y sin darte cuenta, puede que estés sosteniendo hábitos de lenguaje que no solo te limitan, sino que lentamente te destruyen. Uno de los más comunes es este. Yo soy así. Parece una frase de identidad. Pero en realidad es una sentencia de cárcel. Cuando dices yo soy así, no estás describiendo una cualidad. Estás encerrándote. Estás fijando tu forma de ser como algo inmóvil, inmodificable, eterno. Y eso es una trampa brutal. Porque tú no eres una roca. Eres un proceso. Un movimiento constante. Un campo fértil, no una estatua.
Los estoicos no decían, yo soy así. Decían, soy lo que elijo ser hoy, con lo que tengo. Sabían que la virtud no es una etiqueta, sino una construcción. Y que la grandeza no nace del temperamento, sino del carácter forjado. Cuando repites frases como, yo siempre me equivoco, nunca termino lo que empiezo, no soy capaz, no sirvo para esto, estás alimentando un hábito destructivo, el hábito de definirte por tu peor versión. Y lo más peligroso es que cuando algo se repite lo suficiente, se vuelve creencia. Y cuando se vuelve creencia, se vuelve profecía. El lenguaje se convierte en un espejo distorsionado que te impide ver lo que podrías llegar a ser. Y aquí aparece otro hábito nocivo, el de hablar desde la queja. No porque las cosas no duelan. No porque no haya injusticias. Sino porque la queja repetida reemplaza el enfoque, anestesia la acción, y te posiciona como víctima constante. Cuando tu discurso está lleno de frases como, esto siempre me pasa a mí, nadie me entiende, la vida es injusta, estás cediendo el timón de tu vida. Estás diciendo, yo no soy el que conduce, soy el que soporta. Y cuando repites eso, dejas de luchar con dignidad. Empiezas a tolerar con resentimiento. Epicteto decía, no son las cosas las que nos dañan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Tu interpretación se manifiesta en tu lenguaje. En cómo nombras tus dificultades. En cómo te explicas tus fracasos. En cómo te hablas después de caer. El lenguaje puede ser látigo o refugio. Veneno o medicina. Grieta o puente. Y uno de los errores más comunes es hablarte con una dureza que jamás usarías con alguien que amas. ¿Alguna vez te has detenido a escuchar tu voz interna? ¿A notar con qué violencia te hablas cuando fallas? Eres un inútil. No sirves para nada. Siempre arruinas todo. No vas a cambiar nunca. Frases que nadie te diría, pero tú te las repites como un mantra. Y lo peor es que lo haces en silencio, donde nadie te escucha, y por eso, nadie te detiene. Eso es un hábito letal. El hábito de la autocrítica desmedida. De usar el lenguaje como herramienta de castigo, no de guía. Los estoicos practicaban el juicio. Pero no la crueldad. Se analizaban, sí. Pero no se destruían. Corregían sin condenar. Reconocían su sombra sin vivir dentro de ella. Ellos sabían que la forma en que te hablas determina la forma en que te tratas. Y que si tu lenguaje está lleno de juicio, tus actos estarán llenos de miedo. Pero si tu lenguaje está lleno de verdad, tus actos estarán llenos de propósito. Otro hábito común y dañino es el uso exagerado del debería. Debería haber hecho más. Debería estar más adelante. Ya debería haber logrado esto. Ellos deberían entenderme. La vida debería ser diferente. Ese debería constante no solo genera insatisfacción. Crea un mundo imaginario donde las cosas serían mejores, pero nunca lo son. Te condena a vivir en un escenario que no existe. A exigirle a la realidad que se comporte como tú quieres, en lugar de aceptarla como es, y actuar desde ahí. Los estoicos no vivían en el debería. Vivían en el es. Esto es lo que hay, ¿qué puedo hacer con esto? Eso no es resignación. Es poder. Porque cuando dejas de discutir con la vida, puedes empezar a transformarla. Y finalmente, hay un hábito de lenguaje aún más peligroso. El silencio cobarde. No me refiero al silencio virtuoso, que escucha. Me refiero a ese silencio que calla lo que debe ser dicho. Que traga la verdad. Que oculta lo que duele. Que evade el conflicto, y al hacerlo, perpetúa la mentira. Ese silencio crea relaciones falsas. Decisiones mediocres. Vidas vacías de autenticidad. Porque hablar con verdad, aunque incomode, es una forma de amor. Y callar por miedo, aunque parezca paz, es una forma de abandono. Los estoicos valoraban la palabra justa. No la impulsiva, no la hiriente, pero tampoco la temerosa. Decir lo que debe ser dicho. Con firmeza. Con respeto. Con verdad.
Porque en ese tipo de lenguaje nace la libertad. La conexión. La vida plena. Tu realidad es una historia. Y tú eres el narrador. Si cambias tus palabras, cambias tu mundo. No de forma mágica, sino real. Porque lo que nombras, tomas conciencia de ello. Y lo que nombras con claridad, lo puedes transformar. La forma en que te relacionas con los demás es uno de los reflejos más exactos de tu vida interior. Tus vínculos muestran lo que toleras, lo que exiges, lo que evitas, lo que no te permites, lo que aún no has sanado. No hay vida estoica que sea aislada. No hay virtud que se construya en una cueva. Porque la templanza se prueba en medio del conflicto. La paciencia se prueba con el otro. La sabiduría se mide cuando alguien te hiere, y tú decides no devolver el golpe. Y por eso, los hábitos que destruyen tus relaciones no solo te alejan de los demás. Te alejan de ti mismo. Uno de esos hábitos es tan sutil que parece normal. Esperar que los demás sean lo que tú necesitas que sean. No lo decimos así. Lo expresamos en forma de queja, decepción o silencio. Debería entenderme. ¿Cómo no se da cuenta? No puedo creer que me haya fallado otra vez. Queremos amor, pero a nuestra manera. Queremos respeto, pero sin tener que pedirlo. Queremos comprensión, sin explicarnos. Y olvidamos que nadie está aquí para leernos la mente. Que el otro no es una extensión de nuestras necesidades no resueltas. Y que cada vez que exigimos sin claridad, herimos. Los estoicos enseñaban que debemos amar a los otros tal como son, no como quisiéramos que fueran. No porque sea cómodo, sino porque es real. Y solo desde la realidad se puede construir algo que dure. Otro hábito relacional destructivo. La comparación constante. Mirar al otro no para aprender, sino para medirte. No para inspirarte, sino para sentirte menos. Cuando vives comparando tus relaciones con las de otros, ya sea en redes sociales o en tu entorno, estás cultivando una insatisfacción permanente. Y esa insatisfacción se convierte en juicio. Primero, hacia ti. Luego hacia el otro. Empiezas a pensar. Mi pareja no me hace sentir como esa otra. Mis amigos no son tan atentos. Mi vida es más solitaria que la de los demás. Y lo que antes era vínculo, se vuelve presión. Lo que era ternura, se vuelve exigencia. Lo que era amor, se vuelve deuda. La comparación destruye la capacidad de agradecer. Y sin gratitud, el amor se marchita. Porque no se trata de tener lo mejor. Se trata de ver lo que ya tienes, con ojos nuevos. Y aquí entra otro hábito letal. La manipulación sutil. Cuando usas el afecto como moneda. Cuando castigas con el silencio. Cuando das esperando una reacción exacta. A veces no decimos, te amo, decimos, te amo sí. Te amo si me tratas bien. Si no me fallas. Si haces lo que yo espero. Y cuando el otro no responde como imaginamos, lo retiramos todo, atención, ternura, presencia. Eso no es amor. Es control. Es miedo disfrazado de cuidado. Los estoicos hablaban del desapego virtuoso. No del desapego frío o distante. Sino del que ama con libertad. Del que no ata. Del que no reclama lo que da. Del que entiende que la otra persona no está para llenar vacíos, sino para caminar a tu lado. Y hay un hábito relacional aún más profundo, silencioso y devastador. El miedo a ser visto. Muchos vínculos no fallan por falta de amor, sino por exceso de armaduras. Por personas que no saben mostrarse con verdad. Que se escudan tras la ironía, el orgullo, la dureza. Que no lloran frente al otro. Que no piden perdón. Que no dicen, me duele. Que no piden ayuda. La conexión verdadera solo ocurre cuando te atreves a ser transparente. A no actuar todo el tiempo. A decir lo que sientes, aunque no suene perfecto. A reconocer tus errores, aunque no tengas todas las respuestas. Los estoicos no veían la vulnerabilidad como debilidad.
Veían el autoconocimiento como fuerza. Y sabían que no se puede amar con plenitud si uno no se ha conocido con sinceridad. La máscara protege, pero también aísla. El personaje que usas para no ser herido, es el mismo que impide que te amen de verdad. Finalmente, un hábito que contamina todas las relaciones. Guardar resentimiento como si fuera un tesoro. Es como si el dolor tuviera valor. Como si guardar lo que te hicieron te hiciera fuerte. Como si recordar la herida fuera una forma de justicia. Pero eso no es justicia. Es repetición del daño. Es darle más poder a quien ya te hirió. Es permitir que el pasado gobierne el presente. Perdonar no es olvidar. Tampoco es justificar. Es liberarte. Los estoicos no negaban el dolor. Lo transformaban. No esperaban disculpas eternas. Actuaban desde su interior. Porque sabían que la paz no depende del otro, sino de la decisión de no cargar más con lo que quema. Tus vínculos reflejan quién eres. Pero también pueden ayudarte a ser quien aún no has llegado a ser. Rodéate de relaciones que no te aplaudan ciegamente, sino que te reten con amor. Que no te manipulen, pero tampoco te abandonen. Que no te prometan perfección, sino presencia. Y sobre todo, conviértete tú en ese tipo de vínculo para los demás. Porque la vida no se trata solo de qué logras, sino de cómo amas mientras lo logras. Hay algo dentro de ti que no es mente, ni cuerpo, ni emoción. Es eso que permanece incluso cuando todo lo demás se rompe. Eso que te mira en silencio cuando fallas. Eso que anhela algo más, incluso cuando lo tienes todo. Eso que te susurra verdades cuando el mundo te grita mentiras. Ese espacio se llama alma. Y aunque no puedas tocarla, la sientes. Y aunque no puedas explicarla, la reconoces. Y aunque nadie más la vea, tú sabes cuando está viva. Y también sabes cuando la estás descuidando. El alma no se rompe con un evento trágico. Se apaga por acumulación de hábitos silenciosos. Y uno de los más comunes es este. Vivir sin ritual. No hablamos de religión. Hablamos de conciencia. El ritual es todo aquello que haces con intención. Es transformar lo ordinario en sagrado. No por magia, sino por presencia. Los estoicos vivían con rituales diarios. Escribir sus pensamientos al despertar. Reflexionar sobre sus actos antes de dormir. Agradecer lo que tenían, aunque fuera poco. Aceptar lo inevitable como parte del orden natural. No necesitaban templos para conectar con lo divino. Porque sabían que lo divino estaba en cómo caminas, cómo hablas, cómo respondes al dolor. Cuando vives sin ritual, todo se vuelve automático. Las comidas son solo llenarse. Las conversaciones son solo ruido. Los días pasan como páginas en blanco. Y el alma se queda con hambre. Hambre de significado. Otro hábito que mata el alma. La desconexión de la naturaleza. Vivimos entre pantallas, concreto, notificaciones. Y poco a poco, olvidamos que somos parte de un ciclo mucho más grande. Que no nacimos para vivir encerrados en agendas. Que no fuimos hechos solo para producir. La naturaleza te recuerda lo esencial. El mar te enseña a soltar. El árbol te enseña a permanecer. La montaña te enseña a resistir sin gritar. El fuego te enseña a transformarte. Los estoicos observaban la naturaleza no como adorno, sino como maestra. Marco Aurelio escribía sobre el sol que brilla sin pedir permiso. Sobre el roble que no se queja cuando el viento sopla. Sobre el río que sigue su curso, sin apego a ninguna orilla. Cuando te alejas de la naturaleza, te alejas de tu equilibrio. Cuando vuelves a ella, algo en ti se reinicia. Y aquí aparece otro hábito letal. Vivir sin espacio para el silencio. No solo el silencio externo. El interno. Ese espacio donde no tienes que pensar, responder, justificar, producir. Ese momento donde no estás haciendo nada,
pero estás siendo todo. El alma se asfixia en el ruido. No porque el ruido sea malo, sino porque no te deja escuchar lo que realmente importa. El silencio no es vacío. Es semilla. Ahí es donde nacen las intuiciones. Donde escuchas tus verdaderos miedos. Donde sientes el llamado que tu rutina ha silenciado. Los estoicos practicaban el recogimiento. No necesitaban retiros en la montaña. Bastaba con cerrar los ojos y observar. Porque sabían que sin espacio para estar a solas contigo, nunca llegarás a saber quién eres. Un hábito espiritual aún más peligroso. Vivir sin propósito. No hablamos de metas. No hablamos de éxito. Hablamos de ese fuego que arde detrás de todo lo que haces. ¿Para qué te levantas cada mañana? ¿Para qué soportas las caídas? ¿Para qué atraviesas el dolor? Si no tienes una razón clara, fuerte, elevada, todo se vuelve peso. Incluso lo bueno se vuelve rutinario. Incluso lo malo se vuelve insoportable. El alma necesita dirección. No porque quiera llegar rápido, sino porque necesita saber hacia dónde caminar. Los estoicos no creían en vivir para uno mismo. Vivían para la virtud. Para el deber. Para dejar el mundo mejor que como lo encontraron. Y eso les daba fuerza. Incluso cuando estaban en exilio. Incluso cuando perdían a quienes amaban. Incluso cuando sabían que iban a morir. Porque el propósito no elimina el sufrimiento. Pero le da sentido. Y por último, el hábito más destructivo para el alma. Vivir sin asombro. Creer que ya lo viste todo. Que ya nada te conmueve. Que todo es normal. Cuando pierdes la capacidad de asombrarte, el alma se vuelve vieja. No por edad, sino por saturación. Los estoicos veían el milagro en lo cotidiano. El simple hecho de respirar. El misterio del cielo estrellado. El nacimiento de una idea noble. La risa de un niño. La fugacidad de una tarde que no se repetirá jamás. Cuando recuperas el asombro, el alma despierta. Cuando dejas de vivir como si todo fuera obvio, el corazón se abre. Y entonces, incluso en medio del caos, puedes sentir paz. No necesitas grandes gestos para reconectar con tu alma. Solo necesitas cambiar la forma en que miras. Volver al silencio. Escuchar al árbol. Caminar sin prisa. Agradecer lo pequeño. Y recordar que no estás aquí solo para sobrevivir, sino para vivir con alma. Los hábitos que realmente destruyen tu vida no siempre gritan. No siempre hacen ruido. No siempre se ven en el espejo o en la lista de errores. Son esos pequeños detalles que minimizas. Esas decisiones que tomas sin pensar porque no importan tanto. Esas actitudes que repites como un susurro, hasta que el susurro se vuelve grito. Son los ladrones invisibles que, poco a poco, se llevan tu energía, tu ilusión, tu fuerza. Uno de ellos es el hábito de dejar para mañana la atención a tu cuerpo. No cuidar tu sueño, tu alimentación, tu movimiento. Pensar que tu cuerpo es una máquina infinita. Creer que tienes tiempo para recuperar lo perdido. Pero el cuerpo es el único hogar que tienes en este mundo. Es el templo donde habita tu alma. Y cuando lo abandonas, todo empieza a perder sentido. La fatiga constante. Los dolores silenciados. La falta de aire. La desconexión con el presente. Todo eso es un grito desesperado que ignoras. Los estoicos hablaban del autocuidado no como indulgencia, sino como respeto. Cuidar el cuerpo es cuidar el instrumento para la virtud. Otro hábito mortal es el exceso de distracciones. El dejar que tu atención sea secuestrada por pantallas, noticias, redes, información inútil. El hábito de huir del silencio y del aburrimiento con ruido constante. Pero cuando tu mente está saturada, no hay espacio para la reflexión. No hay espacio para el crecimiento. Solo hay agotamiento.
Y ese agotamiento se disfraza de estar ocupado. Pero estar ocupado no es sinónimo de estar vivo. Un tercero, igualmente sutil pero letal, es el hábito de neglectar tus emociones. No darles espacio. No escucharlas. No sentirlas. Someterlas a juicio o tratar de borrarlas con alcohol, comida, trabajo, escapismo. Pero las emociones no desaparecen porque las ignores. Se acumulan, se enquistan, se convierten en sombra. El estoico no ignoraba sus emociones. Las reconocía. Las observaba. Las aceptaba. Pero no las dejaba gobernar. Finalmente, el peor hábito de todos. Vivir sin autenticidad. Pretender ser alguien que no eres. Vivir para cumplir expectativas externas. Reprimir tu voz interior para agradar. Eso es morir en vida. El alma se apaga cuando la traicionas. Cuando usas máscaras para esconder lo que realmente eres. Cuando sacrificas tus sueños para que otros estén cómodos. Los estoicos defendían la integridad con uñas y dientes. Decían, sé fiel a ti mismo, incluso cuando el mundo te juzgue. Porque no hay mayor muerte lenta que renunciar a tu verdad. Estos hábitos son silenciosos pero poderosos. Rompen cadenas invisibles. Apagan la llama lentamente. Y pueden pasar desapercibidos hasta que ya es difícil volver atrás. Pero hay esperanza. La esperanza de que cada día es una oportunidad para detener la gota que perfora. Para limpiar, para soltar, para elegir consciencia. Para empezar a vivir de verdad. Muchas veces creemos que las barreras que enfrentamos vienen de afuera. Pero la verdad es que el principal obstáculo está en cómo piensas. Tu mente, si no la entrenas, puede ser tu carcelero más implacable. Uno de esos hábitos es la rumiación constante. Dar vueltas una y otra vez a los mismos pensamientos negativos, como un disco rayado que no se detiene. Te quedas atrapado en errores pasados, en temores futuros, en dudas que no tienen solución inmediata. La rumiación roba energía. Apaga tu foco. Te sumerge en un ciclo tóxico de sufrimiento autoinfligido. Los estoicos nos enseñan a distinguir lo que está en nuestro control y lo que no. ¿Qué sentido tiene martirizarse por algo que no puedes cambiar? La mente que practica esta distinción gana libertad. Otro hábito mental destructivo es la idealización del futuro. Creer que la felicidad está allá afuera, en ese logro, en ese momento perfecto que aún no llega. Esto te impide disfrutar el presente, porque siempre estás posponiendo la paz para un después que quizás nunca llegue. Los estoicos practicaban el amor fati, amar el destino, amar cada instante, incluso con sus dificultades. Solo desde esa aceptación profunda puedes encontrar verdadera libertad mental. Finalmente, el hábito del autoengaño. Creer que evadir la verdad te protege. Negar tus errores, tus sombras, tus responsabilidades. Creer que basta con pensar positivo para que todo mejore. Pero la positividad sin realidad es fantasía. Y la fantasía no construye, solo evade. Los estoicos eran brutalmente honestos consigo mismos. Solo enfrentando la verdad podían crecer. Vivimos atrapados en una ilusión tan común que pasa desapercibida, la creencia de que podemos controlar absolutamente todo lo que nos sucede. Este deseo profundo de manejar cada aspecto de nuestra vida nace del miedo a la incertidumbre y de la necesidad de sentirnos seguros. Sin embargo, esa búsqueda constante de control es, en realidad, una de las prisiones más opresivas que podemos construir para nosotros mismos. Intentar controlar a las personas que nos rodean, las situaciones externas, e incluso nuestras emociones, es una batalla perdida desde el principio. Porque la única verdadera área donde tenemos poder es dentro de nuestra propia mente, en cómo elegimos pensar y actuar frente a lo que sucede. Aferrarse a la idea de que todo debe salir según nuestro plan solo genera ansiedad, frustración y un desgaste enorme de energía mental y emocional. Los antiguos estoicos comprendieron esta verdad fundamental. Ellos enseñaban que no podemos controlar los eventos externos, pero sí nuestra actitud hacia ellos. Aceptar esta distinción es la clave para alcanzar una paz mental profunda y auténtica.
Al dejar de luchar contra aquello que no depende de nosotros, liberamos un espacio vital para concentrarnos en lo que realmente está bajo nuestro dominio, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra manera de responder. Esta aceptación no es resignación ni pasividad, es la elección consciente de enfocarse en el presente, en aquello que sí podemos cambiar, mientras dejamos ir lo que escapa de nuestro alcance. Vivir en esa conciencia nos permite navegar por la vida con serenidad, sin ser arrastrados por el caos de las circunstancias imprevistas. Junto a esta ilusión de control, otro hábito mental que distorsiona nuestra percepción de la realidad es la relación equivocada que mantenemos con el tiempo. La mente humana tiende a desplazarse fuera del presente, ya sea anclándose en el pasado o proyectándose obsesivamente hacia el futuro, perdiendo así el contacto con el único momento en el que realmente existimos, el ahora. Vivir atrapado en el pasado significa revivir constantemente heridas, errores y rencores que ya no podemos cambiar. Es permitir que las sombras de lo que fue sigan gobernando nuestro estado emocional y limitando nuestra capacidad para avanzar. Por otro lado, vivir en el futuro implica estar dominados por la ansiedad y el miedo ante situaciones que aún no han ocurrido y que muchas veces ni siquiera llegarán a manifestarse. Esta fuga del presente nos roba la única oportunidad real que tenemos para actuar y transformar nuestras vidas. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos legó un consejo atemporal: concéntrate en lo que haces ahora. Eso es suficiente. Es un llamado a la atención plena, a enfocar todas nuestras energías en el momento presente, pues allí reside el poder real para cambiar nuestro destino. Sin embargo, la mente también suele crear escenarios ficticios, anticipando problemas, exagerando dificultades y fabricando amenazas que rara vez se materializan. Este hábito de sobrecargar nuestra mente con preocupaciones innecesarias nos sumerge en un estado constante de estrés y paraliza nuestra capacidad de acción. Nos convierte en prisioneros de fantasmas mentales que solo existen en nuestras imaginaciones. Los estoicos nos recuerdan que la mayoría de las cosas que tememos no llegan a suceder. Por eso, cultivar la serenidad implica desarrollar la habilidad para distinguir lo que es real de lo que es producto de nuestras imaginaciones temerosas. Esta claridad nos libera de cadenas invisibles y nos permite responder con sabiduría y calma ante cualquier circunstancia. En suma, estos hábitos mentales que distorsionan nuestra percepción del tiempo y del control no solo limitan nuestra libertad, sino que también minan nuestro bienestar emocional y espiritual. Romper con estas cadenas invisibles es un acto de valentía y un paso decisivo hacia una vida plena y auténtica. El universo emocional que habita dentro de ti no es un territorio al azar. No es una tormenta sin control, ni un volcán que estalla cuando quiere. Tus emociones son señales poderosas que, bien entendidas, te guían hacia el autoconocimiento y la sabiduría. Pero cuando las ignoras, las reprimes o te dejas dominar por ellas, se convierten en cadenas que te impiden avanzar. Muchos viven creyendo que las emociones negativas son enemigas a erradicar. El miedo, la tristeza, la ira, la ansiedad. Se perciben como debilidades que deben ocultarse, evitarse o anestesiarse. Pero esta negación solo profundiza el dolor, porque lo que no se acepta, se intensifica. Los estoicos enseñaban a observar las emociones sin identificarse con ellas. A reconocerlas como eventos pasajeros, no como verdades absolutas. A analizar sus causas con claridad, sin dejarse arrastrar por su corriente. No se trata de suprimir la emoción, sino de aprender a responder con razón y virtud. Por ejemplo, sentir ira ante una injusticia es natural, pero dejar que la ira te controle y te haga actuar con impulsividad es un error. El sabio canaliza esa energía para actuar con justicia, no con violencia. Otro hábito emocional destructivo es el evitar el sufrimiento a toda costa. La cultura moderna ha idealizado la felicidad como estado permanente, ignorando que la vida es un ciclo de altibajos. Creer que debes evitar cualquier molestia o incomodidad te lleva a huir de los aprendizajes profundos que solo el dolor puede ofrecer. El sufrimiento no es un enemigo, sino un maestro severo pero justo. Enfrentarlo con valentía y consciencia te fortalece. Te permite construir resiliencia, ese músculo invisible que sostiene la salud mental y espiritual. Los estoicos no buscaban eliminar el dolor, sino transformar la relación con él. No negaban su existencia, pero sí controlaban cómo respondían. También está el hábito de buscar la validación emocional externa. Esperar que otros reconozcan, aprueben o confirmen tu valor para sentirte bien contigo mismo es una trampa que limita tu libertad interior.
Cuando tu estabilidad emocional depende del reflejo que ves en los demás, entregas tu poder. El sabio no es aquel que necesita la aprobación del mundo para sentirse digno, sino aquel que encuentra su valor en la integridad de sus actos y en la coherencia con sus principios. Finalmente, el hábito de reprimir la vulnerabilidad cierra la puerta al crecimiento auténtico. Tememos mostrarnos frágiles, creer que hacerlo nos hará débiles o nos expondrá al rechazo. Pero la vulnerabilidad es la puerta hacia la conexión verdadera, hacia la sanación y el amor genuino. Los estoicos veían en la honestidad emocional una forma de fortaleza. Reconocer que sufres, que dudas, que te equivocas, no te hace menos virtuoso. Al contrario, te humaniza y te acerca a la libertad. Desde muy temprano, aprendemos a moldear nuestra imagen para encajar. A veces para evitar conflictos, otras para ser aceptados, y muchas para sentirnos queridos. Pero este deseo legítimo de pertenencia puede transformarse en un hábito destructivo, la pérdida de tu autenticidad. Cuando vives para complacer, actúas en función de las expectativas ajenas, renunciando a tu voz y a tus valores. En el fondo, temes el rechazo, y por eso vistes máscaras, callas opiniones y evitas mostrar quién eres en realidad. Este hábito social, aunque silencioso, es uno de los más letales para tu crecimiento personal. Porque cada acto de sumisión a la opinión pública es un acto de traición hacia ti mismo. Los estoicos enseñaban a valorar la integridad por encima de la popularidad. A vivir conforme a la razón y a la virtud, no a la aprobación externa. A ser conscientes de que la única opinión que realmente importa es la que tienes sobre ti mismo. Romper con este hábito implica un proceso doloroso pero liberador. Aceptar que no todos te querrán como eres. Aceptar la soledad que puede acompañar a la autenticidad. Pero también descubrir la paz profunda que nace de ser fiel a ti mismo. Otro hábito social que sabotea es el cultivo de relaciones superficiales y tóxicas. Mantener vínculos que drenan tu energía, que no suman, que limitan tu crecimiento. Por miedo a la soledad, toleras conductas dañinas o te quedas en círculos donde no te valoran. Los estoicos recomendaban elegir con sabiduría las compañías, buscando personas que desafíen tu mente, nutran tu espíritu y te apoyen en tu camino hacia la virtud. Aprender a decir no a lo que no te sirve, incluso si eso significa alejarse, es un acto de amor propio y respeto. El propósito es el motor que impulsa la vida con sentido. Sin él, todo esfuerzo se vuelve vacío, toda victoria, efímera. Uno de los hábitos más comunes que distorsionan este motor es la falta de reflexión profunda sobre lo que realmente importa. Dejamos que la rutina, la urgencia y la presión social nos arrollen, sin detenernos a preguntarnos: ¿por qué hago esto? ¿A dónde quiero llegar? ¿Esta vida que llevo es la que deseo? Este hábito de vivir en piloto automático genera desorientación y frustración. Nos lleva a perseguir metas ajenas, modas pasajeras o sueños impuestos. Los estoicos promovían la introspección constante, el examen diario de la vida, para alinear cada acción con el bien mayor y la virtud. Otro hábito que desvitaliza el propósito es la falta de compromiso firme. Dejar que las dudas, la procrastinación o el miedo a fracasar te paralicen. No dar el paso decisivo que te acerque a lo que anhelas. Pero la virtud no está en esperar el momento perfecto, sino en actuar con valentía, aunque el camino sea incierto. Finalmente, está el hábito de confundir el éxito externo con el verdadero éxito. Creer que tener reconocimiento, dinero o poder es sinónimo de plenitud. Olvidando que el verdadero éxito es la coherencia interna, la paz con uno mismo y la capacidad de amar. Has recorrido un camino profundo y honesto. Has reconocido los hábitos que poco a poco han ido desgastando tu mente, tu alma, tus relaciones y tu vida entera. Ahora llega el momento más importante, la transformación. Romper con estos patrones no es un acto de fuerza momentánea, sino un proceso diario, una disciplina que se construye con pequeños pasos. El estoicismo no promete una vida sin dificultades, sino una vida con herramientas para enfrentarlas con dignidad, sabiduría y paz. Cada vez que eliges la virtud sobre la comodidad, la acción sobre la pasividad, la verdad sobre la ilusión, estás ganando tu libertad. No es un destino lejano. Es el camino que recorres ahora, aquí y hoy. Te invito a hacer un pacto contigo mismo.
a observar tus hábitos sin juicio, a identificar aquellos que te limitan y a reemplazarlos con acciones conscientes que te acerquen a la mejor versión de ti. No estás solo en este camino. Cada paso cuenta. Cada decisión importa. Y la vida que deseas está al alcance, si decides dejar atrás lo que te encadena.